Buenas tardes, señoras diputadas, señores diputados, público presente. Por secretaría se tomará asistencia. Diputado Aranda. Presente. Diputada Rosso Garay. Presente. Diputada Ávila. Presente. Diputado Bailo. Presente. Diputada Ventos. Presente. Diputada Calleros. Presente. Diputado Castrillón. Diputada Cora. Presente. Diputado Cresto. Diputado Damasco. Presente. Diputado Fleitas. Presente. Diputado Galay. Presente. Diputado Bodain. Presente. Diputado Hein. Presente. Diputado Kramer. Presente. Diputada Laner. Presente. Diputada Elena. Presente. Diputado López. Presente. Diputado Mayer. Presente. Diputada Moreno. Diputada Pérez. Presente. Diputado Rastelli. Presente. Diputado Rogel. Presente. Diputada Romero. Presente. Diputado Rossi. Presente. Diputada Salinas. Presente. Diputado Sarubi. Presente. Diputado Seiler. Presente. Diputada Estrata. Presente. Diputada Streitenberger. Presente. Diputada Taborda. Presente. Diputada Todoni. Presente. Diputada Vázquez. Presente. Diputada Sof. Presente. Señor presidente, le informo que se encuentran presentes 31 señoras y señores diputados. Con la presencia de 31 señoras y señores diputados, queda abierta la segunda sesión especial del 145 periodo legislativo. Tiene la palabra diputada Estrata. Señor presidente, para justificar la inasistencia de la diputada Moreno, que no se puede encontrar hoy por razones de salud, del diputado Castrillón, que no puede estar aquí por razones personales, y entiendo que el diputado Cresto ya ha presentado la licencia sin goce de haberes por razones de enfermedad, pero por las dudas reitero aquí la justificación de su inasistencia. Gracias, diputada Estrata. Se toma debida nota y se pasa a secretaría. Invito a la señora diputada Carola Laner a izar la bandera nacional y a la diputada Gabriela Elena a izar la bandera de Entre Ríos. Por secretaría se dará lectura al acta de la primera sesión especial del 145 periodo legislativo realizada el día 20 de marzo del corriente año. Tiene la palabra diputada Estrata. Diputado Rogel. Que se omita la lectura si no hay moción en contrario, señor presidente. Gracias, diputado.
Se va a votar la moción formulada en el sentido de omitir la lectura del acta de la sesión anterior y darla por aprobada. Quienes estén por la afirmativa, síganse, por favor, levantar su mano. Aprobada. Tiene la palabra diputada Elena. Señor presidente, solicito el ingreso y la reserva en secretaría del dictamen de la Comisión de Obras Públicas y Hacienda, Presupuesto y Cuentas sobre el proyecto de ley de emergencia vial, expediente 26.875, para el que esté convocado el cuerpo a tratar en la sesión. Se vota la moción formulada por la diputada Gabriela Lena en el sentido de dar ingreso al dictamen de comisión. Quienes estén por la afirmativa, síganse, por favor, levantar su mano. Resulta afirmativa, queda reservado en la Secretaría. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tablas. Se encuentra reservado en Secretaría el dictamen de comisión sobre el proyecto de ley venido en revisión que declara el estado de emergencia pública, económica y financiera en materia de obras y servicios públicos hasta el 31 de diciembre de 2024, expediente 26.875. Tiene la palabra diputada Lena. Señor presidente, mociono que ese dictamen de comisión se trate sobre tablas. Se va a votar la moción formulada por la diputada Gabriela Lena. Se requiere los 2/3 de los votos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse, por favor, levantar su mano. Resulta aprobada. Se procederá conforme a la moción aprobada. Corresponde considerar el proyecto para el que se aprobó su tratamiento sobre tablas. Se aprobó tratar sobre tablas el dictamen de comisión sobre el proyecto de ley venido en revisión que declara el estado de emergencia pública, económica y financiera en materia de obras y servicios públicos hasta el 31 de diciembre de 2024. Expediente 26.875. En consideración, sírvanse solicitar la palabra a través del sistema disponible en el recinto, que está en sus monitores. Diputada Elena tiene la palabra. No. Diputado Sarubi tiene la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente, diputadas, diputados. Todos sabemos de la importancia que tiene la obra pública como un motor para el desarrollo de un país, de una provincia, de un municipio, de cualquier comunidad. Sabemos que es sumamente importante por todo lo que genera el movimiento económico, que genera la obra pública y también por todos los puestos de trabajo que de forma directa o indirecta genera la obra pública. Este gobierno provincial cree en la obra pública, ya que además de este movimiento económico que genera, de ser uno de los motores de la economía, también desde el gobierno provincial buscamos justamente solucionar los problemas de los entrerrianos y muchas veces esas soluciones llegan a través de las diferentes obras públicas que se desarrollan a lo largo y a lo ancho de la provincia. También estamos al tanto de la situación actual que atravesamos, esta crisis económica y financiera que sigue aumentando todos los días, que la sufrimos todos los argentinos, no solamente los entrerrianos. En el mes de septiembre del año 2023 se aprueba el presupuesto que está vigente y que de esa fecha a la actualidad ha habido una inflación de más del 60% desde que se aprobó, lo cual claramente tenemos un presupuesto obsoleto que es muy difícil dar respuestas con este tipo de presupuesto y todo lo que hemos sido parte de algún ejecutivo de diferente estado,
lo sabemos, las complicaciones que genera tener un presupuesto tan desfasado. También, como es de público conocimiento, el Estado Nacional ha recortado significativamente los fondos hacia las provincias. Muy bien lo explicaba en las comisiones el Hernán Jacob, coordinador de Infraestructura y Planeamiento, y Uriel Brupacher, secretario de Presupuesto y Finanzas de la provincia, todo lo que implica y cuál es la situación actual que tiene las arcas provinciales. Y bien lo explicaban ahí, daban el detalle que las obras públicas provinciales, el 2/3 de esa obra son financiadas por presupuesto, por financiamiento externo a las arcas provinciales, y justamente ese 2/3 provienen del financiamiento nacional. De las 167 obras en ejecución, en lo que va de esta gestión, se neutralizaron 114 y 53 siguen avanzando, están en obra. Técnicamente no podemos decir que están neutralizadas, pero en los hechos lo podríamos afirmar porque su ejecución es demasiado lento a cómo nos gustaría que realmente esto suceda. A pesar de la buena voluntad que tienen las empresas, porque realmente quieren seguir trabajando, decidieron muchas de ellas ejercer su derecho y acudieron a la vía judicial. Por lo que en el día de hoy tenemos 148 juicios al Estado. 99 son de carácter moritorio y 49 son contencioso administrativo. La mayoría se generaron entre enero y febrero de este año. Por lo expuesto, considero que realmente considero que es meritorio aprobar esta ley de emergencia, poder brindarle al gobierno provincial, al ejecutivo provincial, una herramienta financiera que en primer lugar pone de pie de igualdad a todos los acreedores del Estado y permite también consolidar la deuda. Y esto también nos va a permitir, como al Ejecutivo sobre todo, poder lograr una verdadera planificación en lo que resta del año. Es imposible planificar en qué vamos a gastar, qué obra vamos a hacer, si no sabemos realmente cuánto es lo que vamos a pagar, en qué tiempo lo vamos a pagar y sobre todo si tenemos embargadas las cuentas del Estado, lo cual no solamente afecta a la obra pública, sino que también a todo el desarrollo, el normal desarrollo de toda la administración. Esta herramienta le va a permitir al Ejecutivo reorganizar, readecuar, refinanciar y sobre todo rediscutir la deuda con los proveedores. Esta medida que propone esta ley, estas medidas, están pensados para resguardar el interés público de todos los entrerrianos. Por eso apelo a la responsabilidad y al compromiso de todo este cuerpo legislativo para que sea aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Gracias, diputado Sarubi. Tiene la palabra el diputado Beiro. Muchas gracias, señor presidente, señores diputados, señoras diputadas. Antes de dar lugar a mi exposición, no quiero dejar de remarcar y agradecer la presencia de los funcionarios en la reunión de las comisiones conjuntas en el día de ayer. Si bien es la obligación y los deberes funcionarios dar respuesta y dar los elementos para que logremos las mejores sanciones de las leyes en este recinto, vale aclarar que fue un pedido de nuestro bloque para que esta instancia se dé, tuvimos respuesta favorable y quiero destacar, todos los funcionarios estuvieron a la altura de la responsabilidad, pero quiero destacar la buena voluntad,
y la honestidad intelectual con que el funcionario Hernán Jacob respondió todas y cada una de las preguntas. De la misma manera que a veces marcamos algunas cuestiones en disidencia, nobleza obliga, también cuando estos funcionarios responden con este compromiso también vale la pena destacarlo. Voy a tratar de explayarme entendiendo en nuestro bloque, que independientemente después de cómo votemos, que eso va a ser bajo la exposición de nuestra presidenta de bloque, Laura Strata, ¿por qué nosotros entendemos que esta situación que bien nos describieron ayer no amerita una ley de emergencia en términos de obra pública? Porque en la exposición que hicieron los funcionarios quedó claramente demostrado que si bien hay una problemática, que ellos con mucha claridad determinaron muy bien la casuística, y lo dijo el diputado Sarú, está en la interrupción del envío de fondos del Gobierno Nacional, pero y con el estrés financiero que eso genera, adicionalmente a las medidas que ha tomado en la macroeconomía del Gobierno Nacional, partimos de una realidad que hay 167 obras en ejecución, eso es lo que viene del gobierno anterior. Esas 167 obras en ejecución se resumen en 37 empresas. Estoy repitiendo números que nos dieron los funcionarios de su gobierno, señor presidente. Se resumen en 37 empresas. Cuando le pedimos un detalle de cómo estaba la evolución de la negociación o los convenios con las 37 empresas, de las 37, 24 ya habían resuelto la cuestión contractual. Es decir, que el tema ya estaba encaminado, ya lo están solucionando. Nosotros celebramos que eso se resuelva donde se tiene que resolver, que es en el ámbito del Poder Ejecutivo. Y esta legislatura tiene que acompañar y tiene que ayudar, es otro tema, pero siempre es bueno y es sano que se resuelva entre las partes originarias, que es el Ejecutivo con las empresas. Quedan 3 empresas por resolver la cuestión contractual. De las 3 empresas, 6 ya judicializaron. Por lo cual esto ya está en términos judiciales, esto escapa a las empresas, escapa al Poder Ejecutivo, ya hay un tercero, que es el Poder Judicial, con todo el respeto que me merece el Poder Judicial, pero hay que ser respetuoso y esperar que resuelva en este sentido. Quedan 7 empresas por conveniar, por lo cual, si nosotros hacemos estos números, claramente vemos que no es necesario una ley de emergencia en materia de obra pública. Están quedando nada más que 7 empresas para conveniar. Primera situación o elemento que nosotros entendemos nos marca claramente que se puede seguir trabajando como vienen trabajando, como pudieron resolver con las 24 empresas, podrían también resolver con estas 7 y seguramente lo van a hacer con la gran mayoría. Y las 24 que ya resolvieron no estaba esta ley, con lo cual tienen las herramientas necesarias para hacerlo. Otra de las cuestiones que por ahí no le vamos a escapar al análisis es en qué situación reciben el 10 de diciembre el gobierno, que podría ser alguna situación heredada que complique esta situación. Bueno, nada de eso así quedó claramente ayer. El secretario de Hacienda, el contador Brupacher, confirmó que la deuda en Tesorería General de la provincia era de 5.000 millones de pesos, entendiendo por deuda aquel certificado que está listo para pagar, pero que no tiene los recursos correspondientes todavía a Tesorería. 5.000 millones de pesos a la luz de la sociedad obviamente es un número importantísimo, grande, pero en materia de obra pública es un número menor, muy manejable, que no amerita una emergencia. Y más cuando lo llevamos a los números del presupuesto que tiene esta provincia, que se aprobó en octubre del año pasado, que si bien, como dice el diputado Sarubi, se ve modificado por los últimos acontecimientos, se ve modificado tanto las erogaciones que va a tener que hacer en materia de inversión de obra pública el gobierno provincial, pero también se van a ver modificados los ingresos, digamos. Es decir, hay que ver cómo queda la relación, en todo caso, de porcentaje del presupuesto de inversión en obra pública con lo que es el presupuesto total. Pero se van a modificar ambos números y todavía eso es un signo de pregunta para todos nosotros cuál va a ser la previsibilidad en este sentido. Pero eso es un tema hacia adelante. Nos decía Brupacher que era 5.000 millones de deuda. Quiero reiterar esto.
en un presupuesto de 150.000 millones de pesos. Los que pasamos por la administración pública con alguna responsabilidad ejecutiva, usted la tuvo, yo también, sabemos que la primera práctica que hacemos, que no es un tema lineal, pero que los presupuestos los dividimos por 12. Agarramos, en este caso, 150.000 millones, lo dividimos por 12, que son los meses del año, para ir haciendo una evaluación y un seguimiento de cómo viene la ejecución presupuestaria en cada una de las áreas. Llegamos a junio, 50% del año, vemos que determinado ministerio tiene un 30% de ejecución sobre el 50% del transcurso, ajustamos toda esa flexibilidad que tiene y que es necesario que tenga el Ejecutivo, porque tiene la responsabilidad de llevar adelante. De la misma manera que cuando viene sobre ejecutando, se nos prende una luz amarilla para ver o cómo se adecúa la ejecución o de dónde se sacan más fondos. Esto era la flexibilidad que tiene que tener un Ejecutivo a la hora de llevar esto. Pero si hacemos ese ejercicio, 150.000 millones dividido 12 nos da 12.500 millones de pesos por mes. 12.500 millones de pesos por mes, que es lo que debería ejecutar el Ministerio de Obra Pública, teniendo una deuda de 5.000 millones, es realmente menor. Realmente menor. No es un inconveniente la deuda de 5.000 millones, porque todo podemos hablar, también manejamos otro concepto a la administración pública que es la deuda flotante, que es toda esa deuda que está dando vuelta o que está en tesorería y que no se ha pagado esperando los recursos. Y por lo general el Estado paga entre 30 y 60 días, y a veces hasta 90 días, en los distintos niveles de gobierno. El plazo de pago entre 30 y 45 días es un plazo razonable de la administración pública. Si hacemos esa cuenta, que es un denominador común para todos los niveles de gobierno, nos estaría dando que la deuda flotante podría haber sido entre 15 y 20.000 millones de pesos. Y al 10 de diciembre la deuda era de 5.000 millones de pesos. Es decir, que no es la situación heredada un causal para determinar la emergencia en materia de obra pública. Este proyecto nos dice en los fundamentos que hay alrededor de 20.000 millones, si no recuerdo mal, de deuda, pero debemos ser claros, para no confundirnos, pues justo coincide la cifra, o es parecida. Los 20.000 millones, como dijo el diputado Brupacher, se originan por los 5.000 millones que son al corte del 10 de diciembre, más los 10.000 que se devengaron entre diciembre y enero, más los 10.000 de febrero. Así que estamos ahí entre 20 y 25.000 millones por esta cuestión que ustedes han planteado. Por otro lado, los 20.000 millones, de 19.000 y algo, que es 20.000 que plantean como deuda, es el 0,86, menos del 1% del presupuesto total del gobierno de la provincia. Con lo cual, entendemos claramente que un número que significa menos del 1% del presupuesto total no amerita una emergencia en materia de obra pública. Por otro lado, ya avanzando, también quiero marcar una contradicción de su gobierno, señor presidente. Estamos en tratamiento con media sanción una ley que en el artículo 1 declara la emergencia en obra pública y hoy vemos en los medios provinciales, lo vi en el diario en Instagram, una red social, y lo voy a decir, de un medio Gualeguaychú, el Día de Gualeguaychú, un video, un reel, no sé cómo se denomina bien, del secretario general de la Gobernación, señor Colelo, a donde dice textualmente el reel, haciendo una evaluación de los 100 días de gobierno. Entre otras cosas dice, ordenamos la obra pública. La gran mayoría de los contratistas aceptaron nuestro plan de pago. Pongámonos de acuerdo. O tenemos toda una cuestión que amerita la emergencia porque tenemos que resolverla, porque tiene la importancia que dijo el diputado Sarubi como es la obra pública para la actividad económica, para el empleo y para la calidad de vida de la gente, o tiene razón el secretario general de la Gobernación, dice que esto está prácticamente solucionado. Por otro lado, renglón aparte, no viene al tema, pero amerita porque hace a la seriedad y a la entidad que tiene que tener este cuerpo como cuerpo legislativo, el secretario general adelanta en ese video y da a entender que la ley de acceso a la información pública, la mal llamada ley de jubilaciones de privilegio y la de gasto reservado ya son logros de la legislatura. Habría que informarle al señor Colelo que tenga más consideración y respeto por los tiempos y los modos de la legislatura, la manera de funcionar, porque esos temas aún no han sido sancionados. Por último, ya para
tratar de ir cerrando, nosotros entendemos, por lo expuesto anteriormente, señor presidente, de que no amerita la situación una declaración de emergencia en materia de obra pública. Y lo que sí amerita, y entendemos que lo está haciendo el señor gobernador, pero nos gustaría que lo haga con mucho más energía, de manera más enérgica, de manera más visible, es reclamar a donde sus propios funcionarios, y nosotros coincidimos, está la verdadera causa de esta problemática que se generó, que es en la interrupción de los fondos nacionales, que mal se definen fondos discrecionales, de alguna manera desvalorizándolos o quitándole entidad y seriedad a esos fondos discrecionales. No son fondos discrecionales del Poder Ejecutivo de la Nación, son fondos de los entrerrianos, que están respaldados por leyes, que están respaldados por convenios que ha firmado el anterior gobernador o este gobernador, por contratos de obra, y son fondos que son de los entrerrianos, y que los entrerrianos le han dado la responsabilidad al gobernador Rogelio Frigerio de administrarlo, con lo cual cuenten, además de la gestión irreemplazable del gobernador en este sentido, por su responsabilidad y por mandato popular, no tengan ninguna duda que nosotros los vamos a acompañar a la hora de reclamar enérgicamente esos fondos para los entrerrianos, porque esos son los denominadores comunes que tenemos que tener a la hora de llevar adelante las gestiones políticas, aún desde distintos lugares partidarios. La gente los eligió a usted para oficialismo, a nosotros para la oposición, pero esto es un tema donde no hay oficialismo de oposición. Son fondos de los entrerrianos y no tenemos que hacer distinción. Por eso, en todo lo que podamos ayudar para reclamar esos fondos, cuenten con nosotros. Pero no corramos el eje, la casuística. Esto se dispara por la interrupción de los fondos nacionales. Y queremos poner eje ahí porque de alguna manera no lo voy a repetir, pero ya lo dijo el diputado Sarubi. Para nosotros es totalmente estratégico el nivel de funcionamiento de la obra pública. Primero, porque mejora la calidad de vida de los entrerrianos, porque permite el derecho, el acceso a los derechos sociales, el acceso a la vivienda. No sé, a mí me gusta remarcarla, lo que a usted quizás le pase lo mismo, lo que fuimos intendente, vemos el valor que tiene, siempre repetimos lo mismo, a fuerza de ser reiterativo, pero no hay mejor acción, o por lo menos no, una de las acciones que uno más disfruta es de la entrega de la vivienda para un vecino, para un ciudadano. La interrupción de los fondos nacionales significa menos vivienda para los sectores que más la necesitan. Y de por sí ya venimos bastante atrasados. Y ya lo vivimos en la anterior gestión del presidente Macri. O sea, que venimos atrasados cuando se interrumpen, retrocedemos 3 o 4 escalones más. Y después, como la demanda es tan importante, no logramos recomponerla. Por eso es un tema muy sensible, primero, para dar cumplimiento a los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, porque genera trabajo, porque genera actividad económica y porque es un proceso virtuoso que favorece el funcionamiento de la energía. Por todo esto que he expuesto, independientemente de nuestro voto, entendemos que no es necesario para resolver esta problemática una ley de emergencia en materia de obra pública. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Bailo. Tiene la palabra la diputada Noelia Taborda. Buenas tardes para todos. Gracias, presidente. Buenas tardes a todo este honorable cuerpo de diputados. Yo voy a agradecer primero por la participación de todos los diputados ayer en el trabajo en comisión, agradecer que pudimos estudiar plenamente este proyecto, que fuimos descartando todas las dudas que teníamos. Amén de cómo sea la votación de esta ley, nosotros sí creemos que es sumamente importante y sabemos por qué necesitamos el ordenamiento y sobre todo la revisión de cada uno de los contratos de obras de la obra pública, ¿no? Porque también lo decía el diputado Juan José recién, y la importancia de la obra pública es sumamente necesaria para todos los entrerrianos. Y de ahí es lo que entendemos por qué necesitamos esta ley para ordenarnos, para poder cumplir sobre todo con los compromisos del gobierno provincial.
Pero destacar eso y agradecer a todos los que participaron de esta comisión y a todos los que acompañen esta ley, porque realmente es lo que necesitamos para seguir plasmando y para seguir proyectando la obra pública en la provincia. Gracias. Gracias, diputada Taborda. Tiene la palabra diputado Roque Fleitas. Gracias, señor presidente. A poco más de 100 días del inicio del mandato del presidente de todos los argentinos, Javier Gerardo Milei, y también el comienzo de nuestra tarea legislativa en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, asumimos el compromiso y el mandato de representar a los entrerrianos, quienes nos honraron con su voto y permitieron que ocupemos una banca en el recinto. Esperamos estar a la altura de las circunstancias y representarlos dignamente. Como lo expresamos en varias oportunidades, no venimos a poner palos en la rueda y tampoco a oponernos porque sí. Acompañamos las leyes del Poder Ejecutivo Provincial porque consideramos que toda gestión que inicia debe contar con las herramientas que considere necesarias para solucionar las problemáticas que aquejan a diario a la ciudadanía. Claro que hubiésemos pretendido que esas herramientas políticas le fueran concedidas al Gobierno Nacional a través de la Ley de Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos y el DNU elevado al Congreso Nacional como corresponde. Pero como respuesta tuvo su primer paro o huelga a tan solo 45 días de haber asumido, algo inédito en cualquier parte del mundo. De más está decir que nuestra Casa de Gobierno también aconteció este hecho, y lo preocupante de esta situación fue que dirigentes políticos llevaron sus militantes a la plaza y después hablan de institucionalidad democrática, delegitimando la voluntad de más de 15 millones de argentinos que acompañaron las ideas de la libertad y a Javier Milei. ¿Y por qué expreso esto, señor presidente? Porque también he escuchado decir que los males que aquejan a nuestra querida Argentina y a nuestra provincia son de aquellos que decidimos salir de nuestra zona de confort y ser protagonistas de este nuevo escenario y paradigma político encabezado por Javier Milei después del abandono de una y otra vez de aquellos que gobernaron cíclicamente al país y a la provincia. Me pregunto, si Argentina y Entre Ríos fueron también gestionadas, ¿por qué necesitamos la ley de bases y otras leyes de emergencia para minimizar o paliar el sufrimiento de miles de argentinos, sobre todo de los sectores más vulnerables y desprotegidos de la sociedad? Pareciera que las medidas adoptadas por los mandatarios provinciales, tal como la políticamente y electoralista incorrecta medida tomada con la quita del impuesto de ganancias, no afectara la coparticipación de los estados provinciales. Señor presidente, vamos a acompañar este proyecto porque hemos visto el estado calamitoso de rutas y caminos rurales en nuestros recorridos territoriales durante la campaña electoral pasada. Una cosa es una gestión y no se construye de arriba para abajo, se solidifica desde los cimientos, y esas son las herramientas que debe contar el Gobierno Nacional y las provincias en total de emergencia. Para terminar, señor presidente, les pido a los argentinos que no le tengan miedo a las ideas de la libertad. Ganaremos la batalla cultural para posicionar a la Argentina nuevamente a ser potencia mundial como fue en 1895. Y como arenga nuestro presidente, ¡viva la libertad, carajo! Gracias, diputado Fleitas. Tiene la palabra diputado Damasco. Buenas tardes, señor presidente. Estimados diputados y diputadas, estamos hoy reunidos para el tratamiento de una ley de emergencia pública, una nueva ley que trata de emergencia. Voy a realizar algunas consideraciones. Ya hemos tratado en estos 100 días más de 1, 2, 3 leyes de emergencia y desde esta banca hemos apoyado al gobierno provincial. Pero sostengo que este tipo de tratamiento exprés
ya no debería tener lugar. Decir que los proyectos presentados por el Poder Ejecutivo siempre traen urgencia. Nos notifican con urgencia, los tratamos con urgencia, cuando todos sabemos que la urgencia y la emergencia se han puesto de moda para el ingreso de expedientes de este tipo. Dentro de la crisis económica que sufre el país y que sufre la provincia, hay temas que deben seguir un proceso de análisis profundo, de debate y no entrar con una simple emergencia. Podemos aceptar la emergencia en los primeros días de gobierno, pero no después de más de 3 meses de gestión. Pero esta ley que hoy nos convoca tiene otros fines: emergencia en lo económico y en lo financiero, buscando una protección frente a las medidas cautelares que hoy tienen trámite y las sentencias en los juicios monitorios. Llama la atención del plazo que se quiere declarar la emergencia, que vence el 31 de diciembre del 2024. Creo necesario remarcar que la emergencia puede ser de 6 meses y dentro de 6 meses veremos la realidad con que cuenta la provincia. Además, da facultades a las autoridades de unilateralmente revisar, rescindir o renegociar los contratos de obra pública, como así suspender o neutralizar plazos. En la reunión de comisión llevada adelante en el día de ayer, se pudo conocer que el 98% de las deudas por obras públicas corresponden solo a 4 organismos: Ministerio de Infraestructura, Planificación y Servicios, Dirección Provincial de Vialidad, Energía y al Instituto Autárquico Provincial de la Vivienda. En lo referente a la cancelación de obligaciones, ya se encuentra en trámite la negociación en 3 cuotas de las deudas, con más una cuota adicional por los intereses generados por la deuda vencida al 31 de diciembre del 2023. Además, faculta al Ejecutivo a endeudarse a través de títulos de deuda pública y otras modalidades del uso del crédito público sin límites, incluso utilizando fondos del Estado. Estas cancelaciones de deuda a las empresas mediante títulos de deuda pública pueden ocasionar graves problemas en el funcionamiento corriente de las mismas, dado que a los empleados de más bajo escalafón necesitan cobrar con liquidez y no con una promesa de pago. Señor presidente, mi mayor preocupación es que con estas decisiones no se afecte a cientos o miles de entrerrianos y entrerrianas que dependen de estas empresas. En materia judicial, esta ley establece la suspensión de las ejecuciones de sentencia y medidas cautelares con causa en contratos de obra pública, como así retrotrae las medidas decretadas sobre las cuentas de la provincia, levantando dichas medidas, atentando contra la seguridad jurídica. Esta ley de emergencia en la obra pública no recompone las relaciones entre los empresarios y la provincia, sino que apunta a dejar sin efecto las acciones judiciales promovidas por 6 empresas. No obstante, dando gobernabilidad a esta gestión, apoyaremos la sanción de esta ley sin estar de acuerdo con las formas como lo expresé anteriormente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Damasco. Tiene la palabra la diputada Lorena Rosso Garay. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes para todos y todas. Voy a mencionar textual, como en el día de ayer en la Comisión de Obras Públicas, un funcionario del Ministerio decía algo que los diputados que me antecedieron a la palabra tenían el común denominador del diagnóstico de lo que decía ese funcionario, que la obra pública provincial
tiene el 2/3 de fuente de financiamiento del Tesoro Nacional. Por eso actualmente estamos en luz más que amarilla en relación al presupuesto provincial para poder avanzar en esas obras. Y es por eso, señor presidente, que todos acordamos en ese diagnóstico que a través de la cual presenté un proyecto de declaración el día 27 de febrero, que con mi preocupación ante la paralización de la obra pública, porque vecinos de mi ciudad, de la ciudad de Gualeguaychú, que en total, a través de una reunión con la UOCRA, en todo el departamento de Gualeguaychú tenemos 600 despedidos del sector, de ese sector, es que yo presenté este proyecto que tiene relación al proyecto de ley de emergencia que estamos tratando en la fecha. Todos entendemos que la obra pública es uno de los principales motores de desarrollo, de inclusión, que hace posible el crecimiento con dignidad en cada rincón de nuestra provincia. Con seguridad, cada representante de este recinto podrá nombrar innumerables obras de su ciudad o departamento que estén en estado de ejecución, licitación, aprobadas o con financiamiento internacional, que generan infraestructura, puestos de trabajo y movilizan las economías regionales que lamentablemente al día de la fecha se encuentran todas paralizadas. Por supuesto que entendemos que el Estado, sino quién, es el garante de la prosperidad, de la dignidad de los pueblos, y en ese sentido me preocupa muchísimo la decisión del presidente Javier Milei de recortar los recursos del Estado Nacional destinados a las provincias en materias de obras públicas. Es por esta razón que me motivó a hacer la presentación formal con alta preocupación. Pero paradójicamente, unos días después, como es de público conocimiento, se presentó esta ley. Esta ley de emergencia de obras públicas, la cual se desprende de la única posibilidad para continuar las obras, siendo el único objeto la de endeudar a todos los entrerrianos y entrerrianas discrecionalmente esas obligaciones pendientes. En este caso, en relación a la gestión a nivel nacional, vemos a través de los medios de comunicación y de todas las reuniones mantenidas del señor presidente que acusa, amenaza, destrata a los gobernadores, y mientras solo vemos a empresas constructoras despidiendo obreros, siendo que muchas de esas empresas son financiadas con organismos internacionales. Ayer le preguntaba concretamente a los funcionarios por qué esas obras que no tenían que ver con fuentes provinciales ni con fuentes del Tesoro Nacional estaban paralizadas. La respuesta fue porque cuando habían ido y habían tenido una audiencia en el Gobierno Nacional, aún esos funcionarios a nivel nacional no habían sido designados. Entonces, para cerrar, me gustaría, hablando específicamente de este proyecto de ley que nos han convocado con urgencia en esta sesión, quiero expresamente manifestar mi desconformidad con la forma que se plantean los tratamientos legislativos, y no hablo solo de los tiempos precipitados, sino también de la falta de información precisa, porque ayer, para llevar también respuesta a mi ciudad, pero también a todos los entrerrianos y entrerrianas, más allá de hablar de la deuda, de cómo se iban a pagar esos certificados, también tenemos la responsabilidad de llevar la información a todos nuestros vecinos y de decir en qué momento, en qué plazo se van a restablecer esas obras públicas. En la ciudad de Gualeguaychú hay 12 obras públicas, que algunas son de urgencia, como la paralización de la Ruta 20 y de la Ruta Internacional 136, que se ha llevado muchas vidas. Tenemos responsabilidad y por eso tenemos que votar con responsabilidad, y lamentablemente esa información en el día de ayer que la solicitamos aún no la tenemos. Por supuesto que somos conscientes que todas las herramientas que se presenten para garantizar la reactivación de las obras públicas, porque sobre todo son los desocupados y los obreros que lamentablemente generan hoy una sensibilidad extrema en nuestra sociedad, tenemos que garantizar la reactivación de la obra pública. Por eso voy a acompañar este proyecto, sintiendo que también el diagnóstico de la situación en la que estamos viviendo es que nuestro gobernador debe garantizar
que la obra pública hoy está paralizada porque el 2/3 del financiamiento nacional no llega a la provincia. Muchas gracias. Gracias, diputada Rosa Garay. Tiene la palabra diputada Gladys Salinas. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Me llama un poco la atención escuchar muchas veces a ver un poco de las respuestas, porque pareciera que las rutas y todo lo que viene pasando pasaron en 100 días, ¿no? Pero bueno, fuera de eso sabemos que la obra pública la podemos ver. Es la inversión que hace el Estado para la provincia, para su territorio. Es decir, en nuestra provincia es necesaria. Las obras públicas son la calidad de vida de todos los entrerrianos. La realidad que estamos viviendo es una realidad que vive todo el país. Y todos sabemos la situación económica y financiera que estamos viviendo. Pero no debemos perder el foco de que es nuestro deber velar por los intereses de los entrerrianos en general. Hoy necesitamos un marco legal que nos permita mejorar la infraestructura de la provincia en pos de los ciudadanos. Para hacer frente a las obligaciones adquiridas es que se nos puso en este gobierno. Hoy hay que cumplir con todas las partes y el único modo es teniendo un marco jurídico que nos permita trabajar. Y en ese marco es que apoyo este proyecto y creo y confío en este gobierno, tanto en el de Javier Milei como el de Rogelio Frigerio. Gracias, diputada Salinas. Tiene la palabra diputada Julia Calleros. Buenas tardes, señor presidente, señores legisladores, a todo el público presente. Quiero manifestar el acompañamiento a las palabras del compañero Damasco, el compañero de bloque Damasco, porque creo la importancia de estar en democracia y así poder expresar cada uno de nosotros nuestros pensamientos. Quiero tomarme un momento para expresar también mi solidaridad con todas las personas que hoy están pasando por esta crisis, vamos a decir, climática, porque tiene mucho que ver con esta ley que hoy se está tratando acá, y yo creo que es de mucha importancia, va a ser de mucha importancia, y ahí tenemos que acompañar todos. Esta gente ha perdido mucho, mucho, y cuando hablo de su casa, de lo que durante años le ha costado tanto, ¿no? Hablo de los caminos, de la gente que no puede salir. Yo recuerdo que estas inundaciones las pasamos en el 2007, si bien en el medio también hubo otras, y hoy, 2024, volvemos a pasar por esto. Quiere decir que durante muchos años venimos viviendo esta crisis y aún no se ha encontrado solución. Quiero decir también que este bloque hoy decide acompañar, porque creemos que tenemos que acompañar al Ejecutivo Provincial para su gobernabilidad, pero también decir que, por lo menos de mi parte, desde esta banca digo que voy a ser celosa custodia de los recursos, ¿sí? De los recursos que se van a destinar, porque nosotros le debemos a la gente respuestas y vamos a estar ahí atentos y cuidando de que de verdad se le llegue a la gente, que se cubra las necesidades y que de este compromiso que hoy nosotros todos, acompañando este proyecto, por lo menos desde nuestro bloque, decirle a cada ciudadano entrerriano que nosotros también vamos a estar detrás para que todo se cumpla. Así que les agradezco y sí, señor presidente, de este lugar, desde nuestra banca, vamos a acompañar el proyecto. Muchísimas gracias, señores diputados y señor presidente.
Gracias, diputada Calleros. Tiene la palabra diputado Marcelo López. Gracias, señor presidente. Vale la pena, en primer lugar, agradecer a las 4 bancadas opositoras la habilitación de la discusión de este proyecto sobre tablas. Creo que es un gesto importante que valoramos desde el oficialismo porque da a entender, asumimos los distintos bloques la responsabilidad de brindar al Poder Ejecutivo las herramientas que necesita para resolver un problema que realmente existe. Como bien lo expresó el diputado Bailo en su intervención, más allá de la causa que el diputado preopinante expresa sobre la raíz del problema, el reconocimiento de que existe un problema para el gobierno provincial que es necesario solucionar en beneficio de los entrerrianos, es un gesto de honestidad intelectual que debo destacar. Si bien es cierto que los números que se expresaron en el recinto respecto de la cantidad de obras en ejecución y la cantidad de empresas afectadas por la paralización de la obra pública, también es cierto que hay que decir que el informe que brindaron los miembros del Poder Ejecutivo a los distintos diputados y diputadas de esta Casa varía en función de la fecha de corte en que se hace el informe, ¿no? Vale decir que, y como bien dijo el diputado Bailo, se expresó que había 167 obras, 67 empresas, pero que con 24 de ellas estaban en un proceso avanzado de negociación. Pero lo que vale también la pena dejar de manifiesto es que hoy, fecha de hoy, existen un total, permítame leer, señor presidente, existe un total de 41 empresas en litigio con la provincia de Entre Ríos en ejecuciones de deuda de obra pública en proceso actual. También vale la pena decir que de esas 41 empresas hay varias de ellas, que tienen promovido varias acciones judiciales en distintos fueros de la provincia de Entre Ríos. Si el diputado Mayer me presta sus anteojos, gracias, Juanjo. Quedaron chicos los míos. American Building, Antolín Fernández, Cabal y Sociedad Anónima, Vivienda de la provincia de Entre Ríos, CEMIC, Simbra, Coinar, Cooperativa de Provisión de Agua y Servicios Públicos de Uruguay Limitada, COBI, del Litoral, Obras, Servicios y Montajes, Ecoingeniería, Ernesto Hormus, Estudio Ingeniería SRL, GC Ingeniería S.A., Aures Carlos, INSU, JCB, José Eleuterio Pitón, LIC Construcciones, Martínez Verónica, Podvesic, Nuevo Lucero, OIXA, Peterson, Piacenza, Rubio, SACDES, Sociedad Argentina de Construcción, etcétera, CESET, etcétera, etcétera.
¿Qué es lo que quiero decir, señor presidente? La emergencia que el gobierno provincial, el Ejecutivo, nos está solicitando aquí declaremos, tiene que ver con que esto es dinámico, que a medida de que pasa el tiempo, más y más empresas constructoras promueven acciones judiciales y también lo promueven una acción por cada obra que tienen en ejecución. Y esto obviamente aumenta considerablemente los gastos causísticos, costas, intereses, punitorios y demás. También se manifestó, señor presidente, que no se valoraba como una emergencia cuando la deuda representaba menos del 1% del presupuesto de la provincia. Lo que no se dijo, señor presidente, es que el 77% de los ingresos del gobierno provincial se gastan en sueldos y en jubilaciones, y el 13% en coparticipación a los gobiernos municipales. En consecuencia, tenemos un 90% del presupuesto ya gastado. Entonces, ese 1% ya no representa sobre la masa disponible de recursos que tiene el gobierno provincial el 1%, sino que representa más del 10%. Y esto sí, obviamente, valora la necesidad de entender que estamos en una situación de emergencia. En definitiva, señor presidente, también es cierto y vale la consideración de que no toda la obra pública se paralizó después del 10 de diciembre para acá. Este gobierno asumió con obra pública ya paralizada. Quinto punto de la provincia, en mi ciudad, varias de ellas. Lo que tiene que ver con que esta ley obviamente pueda atentar contra la seguridad jurídica. Mire, señor presidente, lo que atenta contra la inseguridad jurídica, a mi criterio, es este título ejecutivo preferencial y exclusivo que tiene la empresa constructora de obra pública cuando tienen que hacer valer como título ejecutivo en los tribunales de la provincia los certificados de obra. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque colisiona con el artículo 46 de la Constitución de la provincia. El artículo 46, permítame leer de vuelta, ¿cierto? Dice que si la provincia fuera condenada al pago de una deuda, podrá ser ejecutada en la forma ordinaria y embargada su renta si transcurrido un año desde la fecha en que el fallo condenatorio quedó firme, la legislatura no arbitró los recursos para efectuar el pago. Es decir, quien es acreedor de la provincia de Entre Ríos con sentencia firme tiene derecho a cobrar si esta legislatura no hace la previsión presupuestaria para afrontar el pago, ¿no? Esa previsión, digamos, están exentos, de acuerdo a los tribunales y los fallos que vienen dictando los jueces de la provincia, los contratistas de obra pública. Lo que va a meritar en el futuro una modificación de ese status quo privilegiado que tienen los contratistas de obra pública y no otros acreedores del Estado. En consecuencia, señor presidente, para no abundar en argumentaciones, me parece que nosotros vamos a solicitar, obviamente, la aprobación en esta sesión del proyecto de ley y cuando el resto de los diputados que han solicitado el uso de la palabra terminen, vamos a argumentar si es necesario en particular en el tratamiento de cada uno de los artículos. Muchas gracias. Gracias, diputado López. Tiene la palabra la diputada Estrata. Gracias, señor presidente, diputadas, diputados. Lo primero que quiero compartir con ustedes son algunas consideraciones que hizo el gobernador de la provincia
en los fundamentos, en el momento de elevar este proyecto para el debate, donde reconoce, como decía el diputado Sarubia al principio, la crisis económica, financiera que vive la provincia, cómo esto impacta negativamente en cada rincón del territorio provincial. Y allí dice con claridad, y me voy a pedir permiso para leer, que ese contexto de crisis se manifiesta de manera más grave y elocuente en lo atinente a la obra pública adjudicada por el Estado provincial, ya que una parte importante de la misma tenía comprometido su financiamiento por parte del Estado Nacional, el cual, como es sabido, ha sido suspendido. En el día de ayer, en el momento de tratamiento en comisión, los funcionarios que vinieron a compartir con nosotros los alcances de esta ley argumentaban en el mismo sentido, agregaban algunas cuestiones más que han compartido los diputados y diputadas preopinantes, que 2/3 de las obras que están con inconveniente tienen financiamiento nacional, que la crisis también deviene del 118 de devaluación en los primeros días del gobierno de Javier Milei, que eso generaba estrés financiero. Llegaron a decir, nos castigaron de arriba, fue una expresión muy elocuente. Digo esto porque son palabras del gobernador de la provincia, son palabras de los funcionarios que aquí estuvieron, y es la base de lo que estamos debatiendo hoy y de la necesidad de la sanción de esta ley. Y lo digo con todas las letras porque por ahí hacia afuera se intenta relativizar estos argumentos y decir que esto es origen o la responsabilidad del gobierno provincial anterior. Ayer también decíamos que si la intención del Poder Ejecutivo era poder rescindir convenios, poder refinanciar deudas, poder solicitar permisos para tomar deuda, ya eran herramientas que tenían. El Ejecutivo ya tenía las herramientas para renegociar, para rescindir, para tomar deuda. Y allí mencionábamos que ya el 21 de marzo, hace exactamente 3 meses, luego el 7 de febrero, el Poder Ejecutivo tuvo reuniones con la Cámara de la Construcción y hubo algunos anuncios que yo también me voy a permitir leer, que dicen lo siguiente. El gobierno propuso un plan de pagos para comenzar a saldar los certificados vencidos. También que desde el Ministerio de Planeamiento se trabajará con las empresas para arribar a la firma de convenios específicos. 3 meses después estamos sancionando este proyecto. Y también, lo dijeron ayer, algunas empresas acordaron y otras no. El diputado Bailo señalaba ayer algo que también quiero traer a este recinto, y era que nosotros entendemos que es en el plano del diálogo, el entendimiento entre el Poder Ejecutivo y las empresas que deben resolverse estos temas. De hecho, fue lo que plantearon en esta comunicación que leí recién. El Senado hizo cambios importantes en este proyecto. Yo quiero mencionar 2 de ellos y también dejarlos aquí presentes. Uno es restringir el tiempo en que dura esta emergencia, pero también eliminaron un artículo que hacía mucho ruido, que era la habilitación a la contratación directa en las obras viales. Celebro que los senadores hayan podido hacer modificaciones y haber mejorado y madurado este proyecto. Pero hay algunos puntos que también ayer lo decíamos, que yo quisiera dejar constancia aquí. Algo dijo el diputado Damasco recién. Hay 2 temas que nosotros consideramos que hacen mucho ruido. Por un lado, lo que tiene que ver con la unilateralidad para revisión, rescisión o renegociación de los contratos. Un aspecto que consideramos que puede llegar a demorar más, generar más intereses, generar más pago, generar más judicialización. Y el otro, que lo planteó la diputada Sof, tiene que ver con el daño emergente. Esto de
indemnizar solamente el daño emergente, lo que en algunos casos podría llegar a un reconocimiento mayor al que está contemplado en la Ley de Obras Públicas. No vaya a ser que sea peor el remedio que la enfermedad, señor presidente. En este mismo recinto aprobamos hace aproximadamente 5 semanas la emergencia educativa. Era urgente, recién ya lo han señalado, tratamiento rápido, express, emergencia, porque si no, no comenzaban las clases. Bueno, nosotros queremos saber si en estas 5 semanas hubo remodelación, refacción de establecimientos educativos, con qué empresas se trabajaron, qué montos se invirtieron, porque además el fundamento era que había instituciones educativas que no podían comenzar las clases, aparentemente al menos no hubo ninguna información oficial, empezaron las clases en toda la provincia y queda esta emergencia sancionada con todas las herramientas que le dimos al Poder Ejecutivo y estos interrogantes que, como decían recién algunos diputados, seremos custodios de qué es lo que va sucediendo. Yo, por último, quiero decir que nosotros somos una oposición constructiva y que ser una oposición constructiva no quiere decir que no digamos las cosas, que no las planteemos, que no podamos decir cuáles son nuestras disidencias, porque creemos que en la construcción democrática nos encontramos quienes opinamos iguales, pero también quienes opinamos distintos, y tenemos que trabajar mucho para lograr construir los consensos que nuestra provincia necesita para que pueda crecer y para que pueda desarrollarse. Por eso hoy aquí estamos dando este debate, por eso lo dimos en comisión, por eso vamos a acompañar esta declaración y esta herramienta que el Ejecutivo necesita. Lo que también vamos a solicitar que se ataque el origen, y vuelvo al principio de mi alocución, que se haga un reclamo con vehemencia al presidente de la Nación para que no recorte los fondos de las provincias. Porque no se trata únicamente del gobierno de la provincia, no se trata de la obra pública, coincidimos todos, la obra pública genera trabajo, genera dignidad, genera crecimiento, genera desarrollo. Nosotros coincidimos plenamente, pero también coincidimos en que hay que hacer un reclamo enérgico por esos fondos que necesita la provincia para que la obra pública pueda no solamente reactivarse, sino que pueda seguir generando trabajo, que pueda seguir generando infraestructura y que pueda seguir generando desarrollo. Ahí nos van a encontrar también reclamando porque consideramos que es un reclamo justo y en los reclamos justos siempre estaremos juntos. Muchas gracias. Gracias, diputada Estrata. Tiene la palabra diputado Rogel. Tiene la palabra diputada Gabriela Lena. Gracias, señor presidente. Bueno, teniendo en cuenta que este proyecto lo tenemos hace más de 20 días para el estudio, que pudimos participar porque fuimos invitados a participar del debate de comisión en el Senado, que lo tenemos en la Cámara hace más de 10 días y de que pudimos escuchar a los funcionarios que nos pudieron explicar y dar las informaciones que tenían y además todas las dudas fueron evacuadas posteriormente por los funcionarios a quienes las habían solicitado. Que esta sanción o este tratamiento de este proyecto de ley no lo podemos considerar como un tratamiento express, porque hemos estado en otras oportunidades donde realmente tuvimos tratamientos express de algunas leyes donde no teníamos posibilidad de hablar con los funcionarios, donde no se presentaban. Ha pasado en esta Cámara y nos ha pasado también hemos visto y nos ha pasado en la Cámara de la Nación. Entonces, creo que acá tuvimos todas las posibilidades de poder sacarnos las dudas y que todos los bloques hoy pudieron expresarse. Entonces, ante toda esta situación y viendo
realmente que esto es una emergencia, que necesitamos reactivar la obra pública, que todos consideramos que la obra pública trae dignidad, trae trabajo, es que solicito se dé por finalizado el debate y se proceda a la votación, señor presidente. Gracias, diputada Lena. No habiendo más uso de la palabra, salvo que alguien quiera hacerlo y el sistema número... Diputado Damasco. Sí, señor presidente. Creo que hay una desinformación porque esto ha sido un tratamiento exprés. No es como dice la diputada Lena que hace 20 días que tenemos el proyecto. Yo estuve el martes trabajando en el proyecto que nos habían dado y en la articulación, y el miércoles a la mañana cuando llegué a la Cámara, al recinto, me enteré que había sido cambiado por senadores. Entonces, se había cambiado el artículo 6, entonces creo que no es como dice la diputada Lena. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Damasco. Tiene la palabra el diputado Bailo. Sí, señor presidente. Para ratificar, seguramente fue un error involuntario de su parte, pero ante cada moción propuesta, independientemente de lo que sea la propuesta de la moción, esa misma debe ser sometida inmediatamente a votación. Por lo cual, si la diputada Lena hizo la moción del cierre de debate, lo que corresponde es que votemos el cierre del debate. Gracias, diputado Bailo. Se toma cuenta. Tengo dos pedidos de palabra. Diputado Rogel. La diputada Lena y ratificar lo que acaba de decir el diputado Bailo. No habiendo más uso, se pone en votación el pedido de la diputada Gabriela Lena. Se pasa a votación, se pasa a Secretaría la información. Si no se hace más uso de la palabra, se va a votar el proyecto de ley, el que por constar de 6 artículos de fondo y 1 de forma, primero se vota en general. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse por favor levantar su mano. Aprobado. Se va a votar en particular a mano alzada. Se vota el artículo primero. Quienes estén por la afirmativa, por favor, levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo segundo. Quienes estén por la afirmativa, por favor, levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo tercero. Quienes estén por la afirmativa, por favor, sírvanse levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo cuarto. Quienes estén por la afirmativa, por favor, levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo quinto. Quienes estén por la afirmativa, por favor, levantar su mano. Aprobado. Se vota el artículo sexto. Quienes estén por la afirmativa, por favor, levantar su mano. El artículo séptimo es de forma. Queda sancionado, se harán las comunicaciones pertinentes. No habiendo más uso y más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Muchas gracias.